Comercio de Cartago, apoyándolos en este módulo de énfasis tributario y contable. El día de hoy vamos a tratar la parte contable. Doctora, se te fue la escritura. Los aztecas, por su parte, llevaban cuentas de los tributos que recaudaban de las tribus que ellos habían sometido. Los incas llevaban las cuentas en unos lazos con nudos que representaban las cifras, y los chichas, que eran los de Colombia, el comercio lo realizaban por medio del trueque de mercancías y registraban sus transacciones con colores pintados en sus trajes. Entonces, si nos ponemos a ver hacia atrás, pues la contabilidad es muy antigua. En la etapa de la conquista, por ejemplo, los españoles logran imponer en las tierras, además de la cultura, las costumbres mercantilistas y las prácticas contables. Entonces, en la época de la conquista, cuando llegan los españoles, ellos son los que imponen las prácticas contables en nuestro país. El surgimiento empiezan a surgir diferentes instituciones de control y vigilancia. La corona implementa unas instituciones de control para controlar los ingresos que ellos obtenían a través de los impuestos. También se crearon algunas instituciones importantes para recaudar impuestos en esa época. Los impuestos que pagaban los indios a los encomenderos se llamaban de mora. ¿Qué más les puedo contar? Hacia Doctora, la actividad industrial continua. Perdón, ¿me escuchan? Perdón, qué pena interrumpirla. Como yo soy el anfitrión de esta reunión, sí quiero comentarle algo y pues a los asistentes. En este momento tengo fallas del internet, incluso me acabo de desconectar, pero afortunadamente ya volvió. De todas maneras, yo me voy a conectar desde el celular, por si de pronto se me cae la señal del internet, pues pueda estar presente desde el celular. Solamente como ese anuncio para que lo tengas allí presente. Bueno, Juan David, muchas gracias. Listo, doctora, adelante y qué pena. Bueno, les estaba comentando, íbamos en la etapa de la conquista, luego en la etapa de la colonia, junto con un libro que se llamaba Copiador de Cartas. En los años siguientes se establecen las normas y procedimientos contables. Luego llega la actividad industrial y continúa su desarrollo y fomenta la creación de las sociedades anónimas. En esa época, el gobierno expidió una ley en 1931, mediante la cual se creó la figura del revisor fiscal. Desde 1931 se crea la figura del revisor fiscal y se reconoce a la profesión de contador juramentado. En esa época se hablaba de contador público juramentado. La ley 145 de 1960 reglamenta definitivamente el ejercicio de la profesión contable, y existen unos tribunales de cuentas que hacían las veces de lo que hacen hoy las contralorías. En la etapa de la República se crea el impuesto de renta. Es la primera vez que se crea el impuesto de renta sobre la propiedad agrícola, sobre las propiedades inmobiliarias, mobiliarias, minera e industrial. En el año 1873 se crea el Código Fiscal, y de acuerdo al Código del Comercio, entonces se exige a todos los comerciantes llevar los primeros libros, que por lo menos eran los 4 libros que siempre hemos conocido: diario, mayor, inventarios y balance. Más o menos eso es como un recorrido muy rápido y como unos puntos, unas cosas puntuales pues que hay desde la antigüedad. Y entonces ahora sí pues empezamos allí les va a quedar la presentación. Perdón un momentito. Bueno, entonces allí, en esa diapositiva, vemos cuál es la normatividad vigente o cuál es la normatividad que ha establecido siempre la contabilidad. El decreto 2500 y sobre todo enfocado a las entidades sin ánimo de lucro, que es el tema que nos compete. El decreto 2500 del 86 y el artículo 364 del Estatuto Tributario es quien nos exige que llevemos contabilidad.
Allí hay una excepción de las entidades de derecho público y las juntas de defensa civil, que ahora miraremos cuáles son esas entidades. El decreto 4400 de 2004 habla de que todos los contribuyentes del régimen tributario especial están obligados a llevar contabilidad. Por su parte, el Estatuto Tributario en el artículo 775 habla de la prevalencia de los libros de contabilidad frente a la declaración. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, o dice el artículo, que si en un momento dado hay diferencia entre mi declaración de renta y mis libros de contabilidad, tienen prevalencia los libros de contabilidad. En el artículo 15 de la Constitución Política, miremos que es tan importante la contabilidad que el artículo 15 de la Constitución Política ya habla de que para efectos tributarios, judiciales y para los casos de inspección podrá exigirse la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley. Ustedes saben que la Constitución Política es la norma de normas, es la que nos dice. Doctora, perdón, yo te escucho como un poco lejos del micrófono. No sé si de pronto soy yo, pero así lo percibo. ¿Cómo me escuchas ahí? Perdón, es que hay un sonido como de alguna campanita, como algo así, perturba mucho el audio. Sí, sí, señora, también se escucha como unas campanas. Bueno, ¿cómo me oyen ahí? Sí, sí, señora. Mejoró. Sí, sí, señora. ¿Mejoró? Era la campanita que tenía con el viento. Sí, pero bueno, ya la quité. Listo, gracias. Bueno, entonces, hablábamos en la diapositiva anterior que las entidades de derecho público y la defensa civil estaban excluidas en esa norma. Y entonces acá les traigo el artículo 533 del Estatuto Tributario, que es la que nos dice que para fines tributarios son entidades de derecho público, la nación, los departamentos, los distritos, en fin, todas las entidades públicas prácticamente son las entidades de derecho público. Bueno, acá pasamos, en este cuadro podemos ver como un resumen de la reglamentación que ha ido trayendo la norma de contabilidad, y entonces acá tenemos el decreto 1529 de 1990. En este decreto se reglamenta el reconocimiento y cancelación de las personalidades de las asociaciones o corporaciones. En el artículo 16 nos menciona la obligación de llevar contabilidad. La ley 43 del 90, por su parte, que es la que reglamenta la profesión del contador público, habla de los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y pues en ese momento habla de pues que son todos los conceptos que debo tener en cuenta y reglas para poder reconocer mis activos, mis pasivos y llevarlos a la contabilidad. Por su parte, la ley 190, que son normas tendientes a preservar la moralidad de la administración pública, en el artículo 45 establece la obligación de llevar contabilidad para las entidades sin ánimo de lucro y la obligación de consolidar estados financieros con los entes de control. Cuando son supervigiladas, tocan cumplir. Por su parte, la ley 1314, ya la ley de julio 13 del 2009, que es las normas de información financiera en Colombia, es la que me regula los principios y normas de contabilidad financiera que son aceptadas en este momento en Colombia. En esa ley encontramos quiénes son las autoridades competentes, cuál es el procedimiento de expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. La ley 1314, como lo... Ay, perdón, es que no sé qué pasa con listo. En la ley 1314 vamos a mirar ¿qué es la ley 1314? Como lo decíamos ahora, tiene todo el compendio de normas, interpretaciones de carácter técnico aprobadas por el IASB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Entonces, ¿qué es lo que me establece esa ley 1314? Me establece cómo voy a reconocer las partidas que voy a llevar a mi contabilidad o a mis estados financieros, cómo las voy a valorar,
cómo las voy a presentar y qué revelaciones tengo que hacer. Pero entonces hablemos de qué es el reconocimiento, de qué me están hablando cuando me hablan de que tengo que reconocerlas o que o la ley 1314 me dice cómo la voy a reconocer. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esa ley 1314? Me está diciendo, bueno, sigue el proceso. Si es un activo, usted tiene que mirar qué clase de recurso es, si es controlado por la entidad, si es resultado de un hecho pasado y si usted como entidad espera obtener en el futuro un beneficio económico. Un beneficio económico estoy hablando de bien sea que lo explote o bien sea que lo utilice para desarrollar mi actividad. Entonces, un activo es si yo lo controlo y si me va a reportar un beneficio futuro y de dónde salió, de un recurso de atrás, o sea, lo obtuve de atrás y hacia el futuro voy a obtener beneficios. El pasivo es una obligación que tengo hoy, la entidad tiene una obligación el día de hoy y surgió a raíz de un suceso pasado al vencimiento de la cual ya tendrá que cancelarla la entidad y, por supuesto, la entidad se tendrá que desprender de recursos para poder pagar esa obligación. Si cumple con esos requisitos, entonces yo lo puedo reconocer dentro de mis estados financieros como un pasivo. Y el patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo, es la parte residual. Entonces, de esa manera yo identifico si es un activo, si es un pasivo, si es un patrimonio. La evaluación también la trae la ley 1314 como el proceso de determinación de los valores monetarios que yo voy a llevar a mi contabilidad o a mis estados financieros. La revelación de la información que se consigna en los estados financieros de propósito general me está hablando básicamente de me habla básicamente del proceso de, las revelaciones me habla básicamente de todas esas partidas que yo debo aclarar. Por ejemplo, la entidad tiene de pronto un proceso jurídico y es posible que tenga el 80% de probabilidades de ganarlo o por el contrario tenga un alto porcentaje de probabilidad de que lo pierda y que tenga que pagar alguna indemnización o algo. Hechos como esos se deben revelar. Bueno, en esta diapositiva miramos a quién le aplica la ley 1314. Como ustedes pueden ver, nos aplica prácticamente a todas las personas naturales, personas jurídicas y las entidades sin ánimo de lucro. ¿En dónde estamos? Estamos acá, personas jurídicas. Les aplica a los contadores públicos, a los funcionarios y demás personas encargadas de la preparación, de la promulgación y del aseguramiento de la información financiera. ¿Quiénes, sin estar obligados a observarla, pretenden hacer valer la información como prueba? Se trata de lo que hablábamos ahora, que nos decía la Constitución. Si yo tengo un proceso jurídico y pretendo hacer valer mi contabilidad como prueba, debo llevarla acorde a la normatividad actual. Y la normatividad actual es la ley 1314, normas de información financiera. Entonces yo debo llevar mi contabilidad acorde a las normas vigentes en Colombia si pretendo hacerla valer como prueba en un proceso jurídico o en un proceso con la DIAN. ¿Listo? Esa ley 1314 la reglamentaron estos 3 decretos que ustedes ven acá. El decreto 2784, por su parte, del 2012, es el marco técnico para el grupo 1. En las NIF se dividen en 3 grupos. Grupo 1, que es las grandes empresas, emisores de valores, entidades de interés público, son aquellas empresas que tienen un personal mayor a 200 trabajadores, unos activos superiores a 30.000 salarios mínimos o están subordinadas o tienen una sucursal de una compañía extranjera o son una matriz de entidades extranjeras o importan o exportan el 50%, más del 50% de sus ventas. Cualquiera de estas condiciones que se den, entonces tendrían que aplicar el marco de las NIF plenas, que es el grupo 1. Creo que en este caso nosotros no aplicaríamos allí.
El grupo 1 lo reglamentó el decreto 2784. El grupo 2 lo reglamentó el decreto 2706. Perdón un momento, este 2706 lo reglamentó el grupo 3, que es la contabilidad simplificada, donde están prácticamente todas las pymes. Es el marco normativo de microempresas y personas naturales o jurídicas que no sean responsables del IVA. Una condición importante es que no sean responsables del IVA. Esas personas pueden aplicar este marco contable que se trata de el régimen simplificado de contabilidad de causación para microempresas. Y el decreto 3022 reglamentó el grupo 2, que es la NIF para pymes. En este marco técnico básicamente es donde se mueven la gran mayoría de las entidades de las pymes en Colombia. Luego, posteriormente sale, en diciembre 14 de 2015, sale el decreto 2420. ¿Qué hizo este decreto 2420? Este decreto 2420 lo que hizo fue consolidar estos 3 decretos en una sola norma. Entonces, en ese decreto ya ustedes si van a buscar, sea grupo 1, sea grupo 2, sea grupo 3, usted no es necesario que se vaya a los otros decretos, sino que busque el decreto 2420 de 2015 y allí encontrará la reglamentación tanto de NIF plenas como de NIF para contabilidad simplificada para las pequeñas empresas o NIF para pymes, se encuentra en ese decreto 2420. Bueno, vamos a hablar en este momento, bueno, ya eso es básicamente como todo el marco jurídico, como para que a ustedes les quede allí la reglamentación. Si ustedes quieren ahondar en alguna de esas normas, pues allí están las normas, no es sino buscarlas en internet, todo se encuentra. De todas maneras, nosotros les vamos a mandar la presentación con alguna normatividad básica que tratemos acá para que a ustedes les quede el material. En cuanto a los libros de contabilidad, entonces vamos a ver qué norma es la que nos dice que debemos llevarlo y cuál es el libro que debemos llevar. Entonces, el artículo 52 del Código del Comercio me habla del libro de inventarios y balances para comerciantes. El artículo 53 del Código del Comercio me habla del libro diario y el libro mayor y balances. El decreto 2821 del 74 me habla de que la contabilidad para efectos fiscales debe sujetarse a las disposiciones del Código de Comercio y debe mostrar fielmente los movimientos diarios de ventas y compras. Por eso, pues el libro diario y por eso los soportes que más adelante pues vamos a ver cuáles son los soportes que me respaldan la contabilidad o los estados financieros. Para los responsables del IVA, el decreto 3541 me habla de que tienen la obligación de llevar una cuenta de impuestos a las ventas, donde ellos deben llevar el control de cuánto es el impuesto a pagar, cuánto es el impuesto a favor, para en un momento dado poder justificar ante la DIAN las declaraciones de IVA que se están presentando. En cuanto al registro de los libros de contabilidad, tenemos que recordar que hasta hace algún tiempo se registraban el libro diario, el libro mayor, el libro de inventarios y balances, los libros de actas, los libros de accionistas y los libros de juntas de socios. En la actualidad solo es necesario registrar el libro de registro de socios o accionistas y el libro de actas de asamblea y juntas de socios. No se registran ante la Cámara de Comercio los otros libros. Eso no quiere decir pues que ya no los lleve oportunamente, no, se deben seguir llevando de la misma forma, deben ser prenumerados, deben ser impresos de manera oportuna. De todas maneras, nos permiten llevarlos en sistemas electrónicos y, por ejemplo, en el caso de que yo tenga una revisión y yo no los tenga impresos, pero si yo tengo mi contabilidad al día y lo demuestro, no me pueden sancionar. Bien. Aquí en esta diapositiva pues volvemos a hablar de estos libros. Los libros deben conformarse y diligenciarse de la forma tal que garantice su autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso que se destina,
debe llevar, lo que les estaba comentando ahora, debe llevar numeración sucesiva y continua, no debe llevar tachaduras, no debe ser enmendado, no debe ser mutilado. Y hablamos del libro diario, del libro mayor y balances y del libro de inventarios. El libro diario es el libro donde se consignan todas las operaciones que se hacen de los comprobantes de contabilidad de manera discriminada. Igualmente los programas contables hoy en día me permiten imprimirlos a diferentes niveles, a nivel de cuenta mayor, a nivel de cuenta auxiliar, depende del nivel que yo quiera. Pero en el libro diario está todas las operaciones que se registraron. El libro mayor y balance ya básicamente me muestra como una especie de balance donde me va a mostrar cuánto tengo en caja, cuánto tengo en bancos, cuánto tengo en cuentas por cobrar, y me va a mostrar unos saldos iniciales, un movimiento y unos saldos finales. El libro diario y el libro mayor y balances son libros que se deben imprimir de manera mensual. Cada mes yo tengo que tener los libros del libro diario y el libro mayor por el mes de enero, por el mes de febrero, por el mes de marzo y así sucesivamente. El libro de inventarios, que también es llamado libro de inventarios y balance, también se llama así, es el libro que yo imprimo cada año, solamente lo imprimo una vez al año. Y aquí esto ya lo mencionamos, cuáles son los libros que se registran ante la Cámara de Comercio. Listo. ¿Cuáles son los libros que se registran? Pues que ya lo mencionamos, que es el de registro de socios, accionistas o asociados, y el libro de actas de asamblea y accionistas o asociados y juntas de socios. Ya no se registran los libros, antes también se registraban los libros de juntas directivas. Los libros de juntas directivas no es necesario registrarlos ante la Cámara de Comercio. Vamos a hablar ahora más de las sanciones tributarias que yo tengo en materia de contabilidad. ¿Qué sanciones tengo y por qué me sancionan? Me sancionan por no llevar libros de contabilidad o por no tener registrados los libros principales de contabilidad si hubiera obligación. Esa norma hoy en día solo me pueden pedir los que ya dijimos, el registro de socios o el registro de actas, y es muy importante hablar del registro del libro de actas, porque mire, cuando una entidad sin ánimo de lucro termina el año, debe llevar los excedentes a reinversión del año siguiente en el objeto social. Eso lo vamos a ver más detenidamente en el módulo tributario. Esa reinversión debe quedar aprobada en Asamblea General y en el acta debe figurar. Entonces, cuando la DIAN me viene a revisar una entidad sin ánimo de lucro, lo primero que me pide es el libro de actas de Asamblea General y me pide, según el año que me esté revisando, me va a pedir el acta de ese año para ver qué decidió la Asamblea General con relación a la reinversión de los excedentes, para saber si eran grabados o no grabados. Entonces, muy importante el libro de actas de Asamblea General y tenerlos registrados. No exigir los libros de contabilidad cuando las autoridades lo exijan, tributarias. Llevar doble contabilidad, pues por supuesto, una práctica que no debería inclusive mencionarse, porque obviamente yo no tengo por qué llevar doble contabilidad. No llevar los libros de contabilidad en forma que permitan verificar o determinar los factores necesarios para establecer las bases de liquidación de impuestos o retenciones. Es decir, si yo no llevo una contabilidad clara, si yo no llevo una contabilidad donde puedo determinar cuánto era el impuesto, si me tocó pagar impuesto o la retención en la fuente de las compras que yo hice, pues me pueden sancionar. Y cuando pase más de 4 meses de que yo tenga mi contabilidad trazada. Entonces, lo que yo les comentaba en la diapositiva anterior, no imprimir los libros contables no es sinónimo de atraso en la contabilidad. Eso lo dice una sentencia, la 21049 del 14 de marzo del 2019 del Consejo de Estado, me habla que la verificación de los libros contables no se limita al soporte físico, Por tanto, cuando la contabilidad se encuentra al día en el software contable, no me podrán aplicar las sanciones, y las sanciones están estipuladas en estos artículos, el 654 y el 655 del Estatuto Fiscal. La sanción, ¿qué sanción me pueden aplicar a mí si yo cometo alguna de estas faltas?
es el 0.5% del mayor valor entre el patrimonio líquido y los ingresos netos del año anterior, sin exceder de 20.000 UF, que es una cifra bastante grande, pues son 712.140.000 pesos. Entonces, esas son las faltas que puedo yo cometer o que puedo incurrir, y por Doctora, ¿tiene silenciado el micrófono? Sí, parece que está silenciado. y allí, ¿desde qué momento no me oyen? Muy bien, ahí sí. Ya, perfecto. Pero la diapositiva anterior, ¿sí me escucharon? Por favor, regresa a la anterior. Sí, voy a Gracias. regresarla, perdón. En las sanciones tributarias en materia de contabilidad, ¿me escucharon? Sí, señora, ahí sí. Quedamos en la Perfecto. sanción. Listo. Entonces, hablando ahora de los soportes de contabilidad, les estaba diciendo que hay un concepto, el 1057 del 2017, que me habla de que las normas que no estén estipuladas en la ley 1314 o en los decretos reglamentarios de la ley 1314, tengo que seguir haciendo uso del decreto 2649, y las normas de información financiera no me hablan nada sobre soportes contables. Entonces, el decreto 2649 en su artículo 123 me habla de los soportes y debo tener en cuenta los requisitos legales aplicables. Pues obviamente deben de estar fechados, deben de estar autorizados por quienes intervengan, deben de estar, si es un pago debe estar firmado por quien le pagué, si es una compra debe venir con la factura y la factura debe cumplir con todos los requisitos desde el punto de vista tributario y contable. No quiere decir que porque la ley 1314 y sus decretos reglamentarios no hablen de los soportes contables, yo ya no tenga que poner cuidado pues en cuanto a esos soportes. No, todas las transacciones que haga una persona jurídica o en este caso una entidad sin ánimo de lucro, debe estar debidamente soportado con el documento del tercero, el documento externo o el documento interno de mi contabilidad. En cuanto a la utilización de las cuentas de orden, recordemos que son las cuentas de orden. Las cuentas de orden son unas cuentas que en la normatividad anterior se utilizaban las cuentas 8 y 9. Las cuentas 8 y 9, hablando pues del plan único de cuentas, que hoy en día, aclaro, no es obligatorio llevar el plan único de cuentas a los comerciantes ni ningún plan de cuentas. Pero obviamente los software contables necesitan de un código, por mi parte creo que la mayoría de las personas siguen utilizando o basándose, digámoslo así, en el plan único de cuentas de los comerciantes, y en ese plan único de cuentas se manejaba la cuenta 8 y la cuenta 9, que eran las cuentas de orden, y esas eran cuentas de orden de control o de control fiscal o para llevar diferencias entre lo contable y lo fiscal. Es muy importante decir que la norma de información financiera no contempla las cuentas de orden, pero no quiere decir que yo no las pueda seguir utilizando. Yo las puedo seguir utilizando para controlar cuentas de orden de control o para controlar diferencias entre lo fiscal y lo contable. Tengamos en cuenta que las entidades sin ánimo de lucro deben llevar un control de la reinversión de sus excedentes para poder no pagar impuestos sobre esos excedentes. Y ese control en un momento dado se puede hacer a través de las cuentas de orden. Hay muchísimo concepto o muchísima interpretación, digámoslo así, con relación a este tema, porque hay quienes dicen que se debe llevar una cuenta de reinversión en el patrimonio y que en el año siguiente, cuando usted ejecute un gasto, por ejemplo, usted dijo que iba a hacer un programa, suponiendo que es una institución de educación, por decir algo, y entonces que usted va a hacer un programa y va a mandar a todos los docentes a aprender inglés porque va a volver bilingüe el colegio que tiene esa fundación.
Entonces ese es un proyecto que tiene unos gastos y que tiene que pagar la educación de esos profesores. Entonces en ese caso hay quienes dicen, no, no se lleva el gasto, sino que se lleva a amortizar esa cuenta del patrimonio, a agotarla, y ese es el control. Válido, se puede llevar así. En mi concepto, lo manejamos por cuentas de orden. ¿Por qué? Porque yo necesito, para mi contabilidad, para mi administración, saber cuál es el resultado de mi contabilidad, de mi ejercicio contable. El hecho de que seamos entidades sin ánimo de lucro no quiere decir que tengamos ánimo de pérdida. Entonces, nosotros debemos controlar, más adelante lo vamos a ver cuando hablemos un poquito del presupuesto, nosotros debemos controlar los gastos, debemos controlar muchas situaciones. Entonces, ¿qué sucede? Si yo me llevo eso al patrimonio, a esa cuenta que creé, como lo manejan muchos colegas, el estado de resultados no va a arrojar el resultado real de la entidad de ese año. Entonces, en mi concepto, es más viable para fines administrativos llevar la contabilidad como es lógico, como la llevamos siempre. O sea, si yo tengo un gasto por capacitación de mis profesores, yo lo voy a llevar al gasto o al costo, según como maneje mi contabilidad. Y en cuentas de orden, manejo el control. Si eso era reinversión, si yo en el acta de Asamblea General dije que la reinversión la iba a hacer capacitando a mis docentes, porque ese es mi objeto social, entonces yo en cuentas de orden puedo llevar, yo iba a invertir 50 millones de pesos en capacitación a mis docentes. Cada mes lo llevo a mis cuentas de gastos para poder tener mis estados de resultados que me sirvan para la toma de decisiones sin alterar nada, y por mis cuentas de orden voy llevando ese control, hago un registro simultáneo, y entonces voy agotando esos 50 millones, entonces en el mes de enero pagué 10, entonces registro a mi gasto común y corriente mis 10 millones, salieron de caja, se fueron al gasto, y simultáneamente en cuentas de orden afecto esa reinversión que yo tenía contra la contrapartida. Y entonces si la DIAN viene y me dice, primero me va a pedir el acta de Asamblea General, donde la Asamblea aprobó esa reinversión. Y enseguida me va a decir, muéstreme en qué reinvirtió, demuéstreme que usted hizo esa reinversión. ¿Cómo lo voy a demostrar? Saco un auxiliar de mi cuenta de orden y voy a demostrar, mire, aquí están los 50 millones, aquí dice a quién se le pagó, cada mes cómo se le pagó, y obviamente ese auxiliar que yo saque para mostrarle la ley tiene que estar soportado por los documentos contables que dijimos ahora, facturas, cuentas de cobro, nóminas, qué sé yo, según cómo se haya pagado. Bueno, hablemos de la importancia de los estados financieros. Entonces, los estados financieros, ¿a quién le interesan? Entonces, ¿qué sucede? A los individuos, a los usuarios individuales, ¿qué les permite? A las personas naturales, claro que acá estamos hablando de entidades sin ánimo de lucro, estamos hablando de personas jurídicas, sin embargo, es importante saber que a título personal nos interesa tener una contabilidad, porque es la contabilidad la que permite conocer, me va a permitir conocer cuánto gasté, cuánto ahorré, cuánto invertí, en fin, cuál fue mi resultado económico de ese ejercicio contable que estoy terminando. ¿A quienes manejan un negocio? Pues por supuesto. Si yo manejo un negocio, pues por supuesto necesito saber si las proyecciones que yo hice, si lo que ejecuté estuvo bien encaminado, me dio buenos resultados o me dio malos resultados. Aquí es muy importante hablar de que la contabilidad no se lleva porque me obligan. Nosotros empezamos diciendo quiénes nos obligaban a las entidades sin ánimo de lucro a llevar contabilidad. Pero tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la mentalidad y pensar en que no solo voy a llevar la contabilidad porque hay una norma que me lo exige, porque me pueden sancionar, sino porque a la entidad como tal le sirve esa contabilidad para saber para dónde va, para saber qué gastos proyecta, para saber según mis ingresos hasta dónde puedo ir yo. Les voy a repetir mucho esta frase durante todo el recorrido de la charla, y es que aunque las entidades sin ánimo de lucro son entidades sin ánimo de lucro, como su nombre lo indica, eso no quiere decir que tengan ánimo de pérdida. Incluso, yo soy una de las personas que siempre
pues hago mucho énfasis en que las entidades sin ánimo de lucro no tienen por qué vivir de lo que les puedan dar o de lo que les puedan donar. No, las entidades sin ánimo de lucro pueden ser productivas y pueden hacer actividades que les generen unos rendimientos financieros, que esos rendimientos financieros son los que les va a permitir desarrollar su objeto social y les va a poder permitir llevar a cabo todo lo que tienen pensado hacer en torno a ese objeto social. Entonces, a quienes manejan un negocio, pues por supuesto va a permitir hacer proyecciones, mirar para dónde vamos, o este negocio no funcionó, esta unidad de negocio no funcionó, hagamos esta otra unidad de negocio, o vamos a hacer una actividad. Lo de menos es que una entidad sin ánimo de lucro programa una actividad para recoger fondos o para cumplir con su objeto social. Debe tener un presupuesto donde debe saber cuánto va a recaudar y cuánto puede gastar, ¿ya? Es muy importante cuando veamos la parte tributaria, Carol Hernández va a hacer una introducción en cuanto a la parte legal, porque en la parte legal es muy importante hacer énfasis en la responsabilidad que tienen los administradores de las entidades sin ánimo de lucro. La responsabilidad es muy grande. Las personas que administran las entidades sin ánimo de lucro pueden responder con su patrimonio en muchos casos. Entonces, pues debemos manejarlas bien y para eso una herramienta muy importante es la contabilidad. A los acreedores, pues por supuesto a los acreedores les importan los estados financieros, porque los acreedores son los que me van a brindar a mí, si yo tengo que ir a solicitar un crédito para una actividad, para un proyecto, pues lo primero que me van a pedir son los estados financieros, para ver mi entidad cómo puede responder a esa obligación que yo estoy solicitando. Si yo no demuestro cómo puedo responder a esa obligación que yo pretendo, que yo estoy solicitando, pues obviamente que no voy a poder acceder a ella. Bueno, aquí este cuadrito, para resumir más o menos, cuáles son los estados financieros que nos ayudan. Entonces, son los mismos estados financieros que tiene cualquier persona jurídica y son el estado de situación financiera. El estado de situación financiera no es otra cosa que el balance general que todos conocemos, donde mostramos cuáles son mis activos, que es todo lo que yo poseo, cuáles son mis pasivos, que son todas las obligaciones, todas las deudas que yo tenga de cualquier tipo, y cuál es mi patrimonio neto, que como les dije ahora, es la diferencia entre el activo y el pasivo, o la parte residual es el patrimonio. Hablamos de un flujo de efectivo donde discriminamos de dónde salió el efectivo y para dónde se fue el efectivo que yo obtuve de ese ejercicio contable. Es decir, hay actividades de operación, hay actividades de inversión y hay actividades de financiación. Entonces, en ese estado financiero, lo que yo hago es mostrar al usuario de ese estado financiero de qué actividad fue que yo produje mi ingreso. Fue de una actividad de operación, o recibí un préstamo, entonces fue una actividad de financiación, o yo invertí, entonces fue una actividad de inversión. ¿Y cuál efectivo salió? Porque es que recordemos algo, la utilidad o excedente, en este caso se habla de excedentes de la entidad sin ánimo de lucro. El excedente no es lo mismo decir que si yo tengo un excedente de X plata, esa misma plata la voy a tener en el resultado del efectivo, no, porque una cosa es la liquidez y otra cosa muy distinta es la utilidad o excedente. Yo puedo tener excedentes, a mí me puede estar yendo muy bien en mi empresa, pero no tengo liquidez. ¿Y por qué puedo tener buena utilidad y no tener liquidez? Porque de pronto cogí todo lo que me he ganado y lo invertí y me quedé ilíquida. Quedarme ilíquida, no tengo con qué pagar la nómina, no tengo con qué pagar mis obligaciones. Sí, tengo una inversión allá, pero que no la puedo mover, estoy ilíquida. Entonces, este flujo de efectivo, este estado de flujo de efectivo, es el que nos dice qué hicimos con el efectivo que obtuvimos o con el efectivo que teníamos
Entonces empezamos con el efectivo que teníamos el año anterior, decimos qué obtuvimos en el año de operación de inversión, salidas e ingresos, y al final decimos con qué efectivo terminamos. Hay un estado que se llama el estado de cambios en el patrimonio. El concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, un concepto número 14, que se los adjuntaremos en el correo electrónico con el material, sugiere, no es obligatorio, sugiere que en las entidades sin ánimo de lucro este estado no se llame estado de cambios en el patrimonio, sino estado de cambios en los activos netos, por tratarse de una entidad sin ánimo de lucro. Y en el resultado integral, pues sugiere que se llame estado de resultados. Y este no es otra cosa que el estado de P&G, o estado de pérdidas y ganancias, o estado de ganancias o pérdidas, que todos conocemos de hace mucho tiempo, es lo mismo. Aquí mostramos cuál fue mi operación y cuál fue el resultado que tuve. Y las notas de los estados financieros es una formulación sistemática y referenciada para cada estado, o sea, yo debo tener unas notas a los estados financieros, las llamamos notas de soporte, por ejemplo, al estado de situación financiera, unas notas al estado de resultado, si es necesario, unas notas al estado de cambios en patrimonio, si es necesario, unas notas al curso de efectivo. Adicionalmente, debo hacer unas revelaciones, pero aquí debo detenerme un poquito porque las notas a los estados financieros que nosotros conocíamos antes, como aquellas notas donde decíamos que teníamos en caja, que teníamos en banco, que teníamos en cuentas corporativas, no se trata de eso. Son un poco más amplias. Lo primero que yo debo decir en las primeras notas a los estados financieros, sobre todo con el estado de situación financiera, debo de dar un resumen de mis políticas contables. Recordemos que cada entidad, cada persona jurídica, cada persona natural o como se llame, que esté obligada a llevar contabilidad hoy en día, debe tener consignadas unas políticas contables. Y esas políticas contables son las que me van a decir cómo voy a llevar yo mi contabilidad. Entonces, en las notas de los estados financieros actuales, lo que yo debo decir al principio es un resumen de esas políticas contables, un resumen de cómo manejé mis activos, cuál fue, por ejemplo, cuál fueron los años de vida de depreciación que yo definí, porque hay una cosa, recordemos algo, por ejemplo, ahora que toco el tema de depreciación, nosotros estábamos acostumbrados a decir, los vehículos se deprecian en 5 años, los bienes raíces se deprecian en 20 años, los muebles y enseres se deprecian en 10 años. Pero esa norma no era contable, esa norma era fiscal, sino que, ¿qué es lo que ha pasado a través de los años en Colombia? Que nosotros, como el que nos sanciona es la DIAN, como el miedo que le tenemos es a la DIAN, entonces todo lo volvemos fiscal. Lo que trató la ley 1314 fue de separar. Una cosa es lo contable y otra cosa es lo fiscal. Nada tiene que ver las normas fiscales en mi contabilidad. Entonces, yo en mi contabilidad debo definir las vidas útiles que voy a utilizar. ¿Y quién aprueba las políticas contables? Las políticas contables las voy a aprobar el máximo órgano, la Asamblea General. Entonces, yo dentro de mis políticas debo decir cómo voy a depreciar mis activos. Entonces, si yo tengo un bien raíz, imagínense que un bien raíz no se deprecia en 20 años. Puedo tenerlo 50, puedo tenerlo 80 años. Y eso puede que se deteriore, pero no se va a depreciar, no se va a acabar en 20 años. Entonces, ¿qué sucede? Yo digo, no, yo tengo unos bienes raíces que los voy el edificio como tal, porque recordemos, el terreno no se deprecia, el terreno antes se valoriza, pero el edificio como tal sí sufre un deterioro. Entonces, el edificio como tal, yo digo, no, yo voy a durar con este edificio mínimo 50 años. Ahora, eso no quiere decir que dentro de 50 años eso esté muy bueno y yo decida ampliarlo, pues yo reevalúo, yo llevo a la Asamblea General una modificación a mis políticas contables y hago los ajustes necesarios. Y viceversa, ¿no? Porque puede ser que a los 30 años el edificio por X o Y motivo se deterioró más rápido de lo que yo pensaba,
entonces igualmente yo llevo a la Asamblea General esa propuesta de modificación a esa vida útil y hago mis ajustes correspondientes. Entonces, de todo eso se trata las notas a los estados financieros, mostrar cómo lo voy a manejar y obviamente ya después de ese resumen de esas políticas contables, paso a aclarar ciertas cuentas. Y por último, hablo de revelaciones. ¿Y qué hablo de las revelaciones? Lo que yo les comentaba ahora, si yo tengo un proceso jurídico pendiente, si yo tengo una obligación que pacté, un ejemplo, tengo un proceso jurídico y el abogado me cobró X plata y me va a cobrar cuando salga la sentencia y eso se puede demorar 5 años. Y cada año me va a subir el índice de inflación. Yo debo revelar eso. Yo debo hacer un cálculo y hacer una provisión. Si es significativo, debo hacer una provisión y debo llevarlo a la contabilidad. Si no es significativo, por lo menos lo debo revelar. Porque el usuario de los estados financieros, de eso se trata, que cuando coja las notas de los estados financieros, no simplemente vean cuánto tiene la entidad en caja, en banco, en cuenta corporal, sino que también se entere de lo que no reflejan esos estados financieros, pero que pueden estar afectando a la entidad. Allí también, por ejemplo, recordemos que las asambleas se hacen más en el mes de marzo. Este año es un ejemplo típico para ponerlo. Hubo pandemia, empezó en marzo. Entonces, ¿qué sucede? Yo también debo revelar qué pudo haber sucedido entre enero y marzo, porque a diciembre yo cerré muy bien, muy bonito, todo nos fue muy bien, pero en enero y febrero y marzo, de pronto todo se vino a pique por la pandemia, entonces yo debo revelarlo y debo revelar cuáles son los efectos de esa situación que se presentó, que se salió de las manos porque no estaba dentro del resorte de la administración ni dentro del resorte de nadie controlarlo. Entonces se debe revelar. Debo revelar también la permanencia en el tiempo, o si yo veo que la entidad hay posibilidades de que se tenga que disolver por X o Y motivo, debo revelarlo. Revelar esa parte que les estoy comentando se llama hipótesis de negocio en marcha. Yo debo revelar, yo debo hacer una hipótesis de negocio en marcha y decir, entonces yo debo decir si la entidad va a perdurar, por qué motivos, o si hay riesgo de que se tenga que cancelar y por qué motivos. Bueno, los estados financieros, cuando se presentan, la entidad está obligada a tener revisor fiscal, deben ser dictaminados. Pero hay una diferencia entre estados financieros dictaminados y estados financieros certificados. ¿Cuál es la diferencia? ¿De quién es la responsabilidad de hacer los estados financieros? De la administración, del gerente. Entonces, ¿qué sucede? El revisor fiscal, para poder dictaminar esos estados financieros, lo primero que debe hacer es pedirle la certificación firmada por el gerente y el contador. ¿Qué van a decir ellos? Ellos van a decir que se prepararon en debida forma, que contienen todas las operaciones que se hicieron. Aquí las certificaciones existen declarar, se han verificado previamente las afirmaciones conforme al reglamento, que ellos se han tomado fielmente de los libros, que cumplen con la voluntad de la Asamblea General, que se hicieron bajo las normas contables vigentes. Todo eso lo debe certificar el gerente, representante legal y el contador. El revisor fiscal dictamina. Entonces el revisor fiscal lo primero que debe tener en sus manos es esta certificación. Pero el dictamen del revisor fiscal es bastante amplio. El revisor fiscal, aquí también quiero hacer un poquito de énfasis. Porque muchas veces, sobre todo en las entidades, no, en las entidades sin ánimo de lucro y en las que son con ánimo de lucro, en todas las personas jurídicas, yo diría que qué tristeza, hoy en día la figura del revisor fiscal se tiene o se hace porque me obligan, porque de pronto me sancionan, porque la norma me dijo.
pero no se le saca el provecho a ese profesional de la contaduría que está ejerciendo el cargo de revisor fiscal. ¿Qué hace un revisor fiscal? Bueno, me estoy adelantando un poquito porque lo tengo más adelante, pero básicamente un revisor fiscal tiene que hacer unas pruebas de auditoría y si es el caso en un momento dado y no conoce de algún tema que tenga que dictaminar, debe asesorarse. Les voy a poner un ejemplo. Un cuerpo de bomberos tiene un patio de vehículos, pero yo no sé de eso. Yo como contador no sé si los vehículos están en buen estado, si no están en buen estado. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo que ir al jefe de patios y pedirle que me dé una certificación de el estado en que están los vehículos. Y entonces, ¿qué sucede? Yo baso mi dictamen en el concepto técnico que me dio ese jefe de patios, porque yo no sé de eso. O, por ejemplo, en un colegio donde tienen una sala de cómputo, yo no sé, yo de ingeniería de sistemas no tengo la suficiente experticia para yo decir que sí están o que no están en buen estado, que están actualizados, que están acordes a la NESIA. Yo no tengo la experticia para eso. Entonces debe haber un jefe de esa sala de cómputos al que yo le pida su dictamen técnico y yo base mi dictamen en esa asesoría que pedí. Adicionalmente, en el dictamen, el revisor fiscal debe de certificar que están al día con, eso lo certifican el representante legal y el contador, que están al día con los aportes a la seguridad social y para fiscales. Y aquí el revisor fiscal, con base a eso, dictamina si es verdad o si hay una falla. También debe manifestarse sobre el informe de gestión. ¿Qué sucede? El informe de gestión es un informe que hacen los representantes legales. En ese informe de gestión, básicamente lo que hacen los representantes legales, es decir cuál fue su gestión durante el año, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un cuerpo de bomberos, cuál fue su gestión de prevención, cuántas capacitaciones hizo, cuántos incendios mitigó, cuántas acciones de prevención hizo, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces los representantes legales acostumbran incluir en esos informes de gestión cifras económicas. Si un representante legal incluye cifras económicas en ese informe de gestión, yo como revisor fiscal debo dictaminar y debo opinar si esas cifras que incluyó el representante legal en ese informe de gestión están acordes con la contabilidad. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado porque muchas veces los representantes legales incluyen cifras que no coinciden con los registros contables. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque el revisor fiscal no debe dictaminar positivamente un informe de gestión que tenga cifras económicas que no coincidan con la contabilidad. Acá, bueno, aquí más o menos ya les adelanté lo que era el informe de gestión. Debe indicar las actividades realizadas, sobre todo en el cumplimiento de su objeto social, los acontecimientos ocurridos después del cierre, lo que les comentaba ahora, que eso se debe revelar en las notas a los estados financieros, y el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. El revisor fiscal en su dictamen también tiene que incluir si se cuenta, por ejemplo, con las licencias de los software al día, que muchas veces o muchas entidades no se cuentan con eso. Entonces, lo otro que tengo que decir, por ejemplo, con el dictamen del revisor fiscal, es que hoy en día la revisoría fiscal debe ser preventiva, no debe ser como hace muchos años, que era el policía y todo el mundo se ponía nervioso porque llegó el revisor fiscal. No, debe hacerse un trabajo conjunto, debe hacerse un trabajo preventivo con el contador, con el gerente, para que se cumpla con la normatividad, se cumpla con lo que la Asamblea General disponga y no esperar a que se incumpla y que el revisor fiscal tenga que dictaminar negativamente o tenga que hacer salvedades sin necesidad. No, en este momento realmente la idea hoy en día es que el revisor fiscal es un apoyo más
y sin ir a incurrir en caer en hacer acciones administrativas, porque no puede. El revisor fiscal sugiere, el revisor fiscal hace sus pruebas de auditoría, informa si algo se va a hacer mal, si opina. Ahora, muy importante, el revisor fiscal tiene que conocer cuáles son las decisiones de la junta directiva, cuáles son las decisiones. En la Asamblea General, pues por supuesto tiene que estar el revisor fiscal, pero en muchas entidades, en las juntas directivas no se invita al revisor fiscal. No necesariamente tiene que invitar, no es necesario que lo invite, pero sí es obligatorio que usted le muestre, que tenga el día libro de actas de junta de socios y que usted le muestre ese libro al revisor fiscal. ¿Para qué? Para que el revisor fiscal esté pendiente de que las cosas se hagan conforme a lo decidido en junta directiva. Entonces, esto con respecto al informe de gestión. Este informe de gestión está reglamentado en el artículo 47 de la ley 222 del 95. Es obligatorio presentarlo para todos los representantes legales de las entidades sin ánimo de lucro y lo que yo les comenté. Con respecto al revisor fiscal, ¿qué sucede? No hay claridad sobre cuáles son las entidades sin ánimo de lucro que están obligadas a tener revisor fiscal. No hay algo, pues así como concreto que me diga esta sí, esta no. Entonces, ¿qué sucede? La orientación técnica 1050, que es del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, me habla que las entidades sin ánimo de lucro, por regla general, no requieren revisor fiscal, salvo norma que así lo dispongan, o cuando los constituyentes no lo manifiesten en los estatutos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una fundación que yo cree aquí en Buga que no está supervigilada por la gobernación, es posible que no esté obligada a tener revisor fiscal, pero sus constituyentes decidieron nombrar un revisor fiscal, porque es que el revisor fiscal es la garantía de los socios, de que las decisiones que se tomen en las juntas de socios, en las juntas de asamblea general, se hagan. Entonces, el revisor fiscal es la garantía de esas personas que no están dentro de la administración, que no pueden estar conociendo el día a día de las operaciones que se hacen. Él es el garante. Las asociaciones o corporaciones y fundaciones o instituciones de utilidad común que tengan su domicilio principal en el departamento y por competencia legal su inspección, vigilancia y control le corresponde a las gobernaciones. Estas entidades que son supervigiladas por la gobernación están obligadas a tener revisor fiscal. Es como lo único concreto que hay, y que también se aclara que el revisor fiscal de esas fundaciones o instituciones de utilidad común tiene que ser un contador público con matrícula profesional. Entonces, ¿qué hay con respecto a esto? El artículo 3 del decreto reglamentario 1529 también habla, en el contenido de los estatutos, habla del revisor fiscal. Y entonces habla de que en el caso de las fundaciones e instituciones deberá ser contador público con matrícula. Básicamente esta norma lo que hace es obligar a que si se nombra un revisor fiscal, así sea de manera voluntaria porque los constituyentes así lo quisieron, debe ser un contador. La exoneración de tener revisor fiscal. Entonces, aquí estamos hablando de prácticamente las cooperativas de la economía solidaria. Las cooperativas, cuando en el año inmediatamente anterior sean de 500 salarios mínimos. Año base 2020 son 438.900.000 pesos. Es decir, si mis activos a 31 de diciembre exceden este valor, estoy obligada a tener revisor fiscal. Si no exceden este valor, si la cooperativa no excede ese valor, el patrimonio, entonces no está obligada a tener revisor fiscal. Esto sí es muy concreto, es una de las cosas pues, que son concretas. Y aquí yo quise traerles y dejarles acá este cuadro, porque este cuadro está en la orientación número 14 para entidades sin ánimo de lucro, y en este cuadro básicamente lo que hace la orientación es decirme en qué norma y qué obligación hay. Entonces me habla del artículo 48,
de la ley 21 del 82, que me habla de las cajas de compensación familiar. Esta es la norma que obliga a las cajas de compensación familiar a tener revisión fiscal. En las cooperativas me habla del artículo 38 de la ley 79, obviamente con el tope que vimos en la diapositiva anterior. El artículo 12 del decreto 1333 me habla de la obligación de tener revisión fiscal en las precooperativas. El artículo 12 es precooperativas. El artículo 9 del decreto 1480 me habla de las asociaciones mutuales. En los fondos de empleados está el decreto ley 1481 del 89. Para las administraciones cooperativas está el artículo 20 del decreto 1482. En cuanto a corporaciones y fundaciones, se pueden ir a esta normatividad, el decreto 1066 de 2015. Y la auditoría financiera cuando se cumplen requisitos, pero esta norma es una norma que se salió con el artículo 45 de la ley novena y estableció unas auditorías financieras cuando se cumplían los requisitos. Pero ¿qué pasó? Con esta norma esto nunca se reglamentó. Como esta norma nunca se reglamentó, pues básicamente ¿qué va a pasar? Pues no tiene aplicación. El artículo 21 del decreto ley 1228 me habla de los organismos deportivos que tienen obligación de tener revisión fiscal. Y el artículo 56 de la ley 675/2001 me hablan de los conjuntos de uso comercial o mixto que tienen que tener revisión fiscal. Entonces, este es un cuadro de algunas de las entidades sin ánimo de lucro que tienen la obligación de tener revisión fiscal, y está en la orientación número 14, que es una orientación del Consejo Técnico de la Contabilidad Pública para entidades sin ánimo de lucro. Bueno, acá yo he venido como hablándoles mucho de esta importancia. Acá está, yo lo traigo porque es que a mí me parece que tenemos que cambiar un poco la mentalidad y no tener revisión fiscal porque a mí me obligan, no tener revisión fiscal porque la norma lo dice, sino saber realmente cuando ya me toca tener revisión fiscal para qué me sirve y utilizarlo como debe ser. Si yo soy entidad sin ánimo de lucro, yo tengo que tener revisión fiscal, yo lo primero que debo hacer es exigirle a la revisión fiscal que cumpla con sus funciones y me dé apoyo. Entonces, ¿qué sucede? Da fe pública sobre las actuaciones del ente respectivo. Tiene que procurar que sus actuaciones den seguridad. Perdón un momentito, les pido un momentito. Bueno, ya está solucionando un problemita aquí que tenía. Bueno, entonces hablamos de que las actuaciones dan seguridad a las personas que actúan, da credibilidad externa e interna. Por lo que yo les decía, el revisor fiscal debe velar porque se cumplan todas las normatividad vigente en materia contable, en materia fiscal. Hablemos, por ejemplo, de la protección de datos, que todas las entidades tienen que tenerla. Todo eso, el revisor fiscal debe conocerlo y debe hacer sugerencias, debe hacer informes a la administración, debe estar haciendo sus auditorías de control interno para saber si la entidad está cumpliendo con toda la normatividad que le corresponde. ¿Qué sucede? El revisor fiscal tiene que velar porque la normatividad de cada entidad, si es una entidad de educación, pues yo como revisor fiscal tengo que ir a documentarme en cuáles son las obligaciones que deben cumplir este tipo de entidades y cuándo las tienen que cumplir con las secretarías de educación, municipales o departamentales, y velar porque todo eso se cumpla. La revisoría fiscal ante la DIAN, por ejemplo, tiene que firmar las declaraciones de renta, las declaraciones de ingresos y patrimonio a las entidades que tienen que presentar declaraciones. Ellos tienen que firmar
firmar, y con su firma, ¿qué están haciendo? Con su firma están dando fe que lo que dice en esa declaración de ingresos y patrimonios es totalmente cierto y obedece a los registros contables, a los oficios contables. Cada que un revisor fiscal pone la firma en un dictamen, está dando fe pública de que lo que dice ese documento, lo que dice ese estado financiero, es realidad y obedece a la copia fiel de los libros y de los registros contables. Entonces, ojo con eso, porque muchas veces en las entidades sin ánimo de lucro se acostumbra, no, nada, hacen el favor de figurar como revisor fiscal y me firman las declaraciones de retención, no hay problema. Recordemos, lo vamos a ver en el módulo tributario, las obligaciones y los problemas a que yo me puedo ver abocado si no presento una retención en la fuente, si no la practico, o si la practico y no la pago. Mire, nosotros llevamos muchos años haciendo las rutas de fortalecimiento, no solo en las entidades sin ánimo de lucro, sino en las otras personas jurídicas, con la Cámara de Comercio de Buga, ahora con la Cámara de Comercio de Cartago, y cuando las hacíamos presencialmente, a mí me preocupaba mucho que se acercaban en muchos casos personitas que habían conformado una fundación, una asociación, con un espíritu altruista de ayudar a la comunidad, y resulta que se acercaba una señora, pero la señora tiene un comedor para darle comida a los habitantes de la calle. Pero la señora es la que compra el mercado, la señora es la que hace el almuerzo, la señora es la que paga en el banco las obligaciones, la señora es la que hace todo. Y resulta que la señora no tiene ni idea de la responsabilidad que asumió en el momento en que va y compra, y cuando hizo una compra que superaba el tope para hacer retención en la fuente, no la practicó. Cuando fue y pagó un servicio y no le practicó retención en la fuente, o no le pidió la seguridad social y pasaba más de un salario mínimo, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la responsabilidad de ese representante legal? ¿Cuál es la responsabilidad de ese revisor fiscal que está firmando la declaración de retención en la fuente y que de pronto no se hizo como era? O que de pronto ni siquiera se presentó. Entonces, mucho cuidado con eso. Y el mensaje aquí es, si tengo revisor fiscal, si estoy obligado a tener revisor fiscal, pues hombre, que mi revisor fiscal me ayude, hagamos un trabajo de equipo y nos muestre cuáles son las obligaciones que tenemos que cumplir antes de y no después de que tengamos que pagar sanciones o incurrir en riesgos económicos. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito sobre las funciones que tiene el revisor fiscal. Y si uno se pone a ver todas esas obligaciones que tiene el revisor fiscal, uno dice, uy, Dios mío, pero es que pues mi portafolio del Espíritu Santo pasar en todas partes, ¿no? Porque es que leámoslas punto por punto y las comentamos y nos damos cuenta. Verificar el cumplimiento de los estatutos, decisiones de la Asamblea General y Junta Directiva. Un revisor fiscal lo primero que tiene que hacer cuando llega a una entidad sin ánimo de lucro es pedir los estatutos y leerlos para saber cuál es su objeto social, de qué hablaron los fundadores, cuál era el objeto o el fin que tenían, la voluntad que tenían esos fundadores cuando crearon esa fundación o cuando crearon esa asociación. ¿Cómo voy yo a dictaminar sobre el cumplimiento de los estatutos si ni siquiera los conozco? Tengo que conocer las decisiones de la Asamblea General. Tengo que velar por que ese libro de actas de Asamblea General mantenga al día y me diga qué fue lo que decidió la Asamblea General. Obviamente, el revisor fiscal debe estar presente en las Asambleas Generales. En las juntas directivas les comentaba alguna diapositiva anterior que no es obligación que usted invite al revisor fiscal a su junta directiva, pero sí es obligación que usted le muestre el libro de actas de la junta directiva al día. Y usted, señor revisor fiscal, debe pedir ese libro. Usted debe saber cuándo hacen las juntas directivas y después de cada junta directiva usted debe pedir el acta para que usted se entere qué decisiones tomaron, para que usted pueda velar
porque se cumplan esas decisiones. Dar oportuna cuenta por escrito a quien corresponda sobre irregularidades que ocurren en el desarrollo de la actividad de la entidad. ¿Qué sucede? Si yo como revisor fiscal me doy cuenta que van a enajenar un bien raíz sin la autorización del máximo órgano o algo por el estilo, yo tengo que llamar a la Asamblea General, porque de pronto la Junta Directiva tomó una decisión sin la debida autorización de la Asamblea General. Entonces yo tengo que darle oportuna cuenta a quién, en este ejemplo, a la Asamblea General o a quien corresponda sobre alguna irregularidad. Rendir informes a entidades gubernamentales de inspección y vigilancia. Por ejemplo, la Supersalud. Si usted tiene una entidad que presta servicios de salud o servicios de ambulancia, se deben rendir los informes a la Supersalud. Y eso lo debe firmar el contador o revisor fiscal según el caso. Velar por que la contabilidad se lleve de acuerdo a las normas vigentes y que las actas de asamblea y juntas de socios, al igual que la correspondencia, se conserven debidamente. Mire, ese es un punto que se debe incluir en el dictamen que se hace a final de año sobre los estados financieros. Usted debe dictaminar o debe informar que la contabilidad se lleva de acuerdo a las normas vigentes y que está al día. Debe velar por la conservación o seguridad de los bienes de la entidad. Entonces, ¿qué pasa? Usted, lo que hablábamos ahora, usted debe hacer un informe o debe dictaminar sobre que los bienes están bien custodiados, que están bien conservados. Ah, que es un parque automotor. Entonces, si yo no sé eso, pues yo me asesoro, yo pido un dictamen y yo con base a ese dictamen hago el mío, porque es que yo no puedo sabérmelas todas, pero sí puedo asesorarme. Evaluar e impartir instrucciones para establecer un control permanente sobre los valores sociales. ¿A qué se refiere ese punto? Ese punto se refiere a lo que más o menos yo les decía hace un rato, de que la revisoría fiscal hoy en día es preventiva, es más un trabajo de equipo, es más evaluar antes de, es sugerir, informar. Cuando yo le paso un informe a la administración de mi entidad sin ánimo de lucro y le digo que algo no está bien, no tiene control, yo les sugiero cuál es el control. Porque tampoco, yo como revisor fiscal tampoco me puedo convertir en decir, esto está malo, pero no digo cómo se hace. No, por eso les decía, es más un trabajo de equipo, es más un trabajo preventivo, donde el revisor fiscal no solo diga que se está haciendo mal, o que se debe hacer porque no se ha hecho, diga cómo se hace, porque de pronto la administración no sabe cómo se hace. Entonces, establezca el control. Pero, ojo, yo revisor fiscal opino, le sugiero, pero la administración no está obligada a hacer lo que yo le dije o lo que yo sugerí. Es posible que la administración decida no tomar la sugerencia que yo le di, pero tome otra y hágalo, porque si no, yo como revisor fiscal le hago una salvedad. Diferente es que no le pareció la sugerencia mía, pero implementó otro control. Válido, válido porque la administración no tiene que hacer lo que la revisoría fiscal diga. La revisoría fiscal sugiere, informa, pero no es que, porque se volvería administrativo el revisor fiscal si empieza a decir cómo se hacen las cosas. Y cómo voy yo como revisor fiscal a evaluar, a examinar, a dictaminar sobre algo que yo fui la que hice que lo hicieran, que yo soy la que estoy diciendo cómo lo hacen, no se puede. Por eso hay que tener independencia mental. El revisor fiscal tiene que ser independiente completamente y no incurrir en caer en el error de entrar dentro de la administración. Dictaminar los estados financieros debidamente certificados. Esto pues ya lo explicamos detenidamente en la diapositiva correspondiente. Convocar a la asamblea o a la junta de socios a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario. ¿Cuándo lo juzga necesario? ¿Cuándo un revisor fiscal tiene que citar a la asamblea general? Se da muy pocas veces, pero se tiene que dar. Por ejemplo, si yo veo que en mi entidad sin ánimo de lucro
van a hacer una negociación que la Asamblea General no la conoce, que es de un valor considerable, que de pronto yo hago una proyección y veo que eso no le conviene a la asociación y lo va a hacer la Junta Directiva sin el visto bueno de la Asamblea General, yo estoy en la obligación de convocar a una Asamblea Extraordinaria para informarle a la Asamblea Extraordinaria lo que van, la negocio que van a hacer y exponer mi planteamiento. Ya la Asamblea General es posible que diga sí, revisor fiscal tenía razón, no aceptamos que se haga esa negociación, como también puede ser que diga, bueno, no lo conocíamos, pero estamos de acuerdo y se hace, pero yo como revisor fiscal ya cumplí con decirle a la Asamblea, se va a hacer esto y ustedes no sabían. Perdón, se me adelantó. Bueno, Junta de socios. ¿Cuándo convoco una junta de socios como revisor fiscal? Igual. Resulta que el representante legal va a endeudar a la entidad sin ánimo de lucro. Puede ser, por decir algo, ignorando un bien raíz importante y se está hablando de una negociación importante y la Junta de Socios no lo ha aprobado ni nada, sino que el representante legal es el que está haciendo toda la gestión y no ha contado con la decisión de la Junta de Socios. Yo como revisor fiscal debo convocar a esa Junta de Socios e informarles lo que se va a hacer. Cumplir las demás tributaciones que le señalen las leyes o los estatutos y las que siendo compatibles con las anteriores les encomiende la Asamblea o Junta Directiva. Por ejemplo, aquí en este caso, sucede mucho que en algunas entidades, en los estatutos, por ejemplo, dicen todos los pagos deben ser visados por el revisor fiscal. Si en los estatutos dice que todos los pagos deben ser visados por el revisor fiscal, quiere decir que cada que usted va a girar un cheque, cada que va a hacer así sea una transacción electrónica, debe tener primero el visto bueno del revisor fiscal. Y el revisor fiscal, ¿qué revisa allí? El revisor fiscal no va a decir, no es que porque van a hacer esta compra o porque van a pagar este servicio, no, eso no le incumbe a él. Lo que le incumbe a él es que se cumplan con las normas de ese pago, por ejemplo. Contratamos un conferencista que nos cobra 5 millones de pesos por darnos una conferencia y resulta que el señor nos dice que él no tiene 2 personas o más a cargo para prestarnos ese servicio y que por lo tanto necesita que le practiquemos la retención en la fuente correspondiente a pagos laborales que están en el artículo 383 del Estatuto Tributario. Entonces, yo como entidad tengo que verificar que el RUT, qué actividad tiene en el RUT, que coincida con lo que me va a prestar, el servicio que me va a prestar. Yo debo pedirle la certificación a él en la cuenta de cobro y el revisor fiscal, eso es lo que verifica. Pues obviamente el contador ya lo debió haber hecho y lo debió haber aplicado bien, pero el revisor fiscal cuando está avisando el cheque debe volver a revisar todo eso. Y sí se le hizo la del 383, pero ¿dónde está la certificación? Sí, lo certificó aparte o lo certificó en la cuenta de cobro. Muy bien. Le pidieron la seguridad social. Recordemos que toda entidad, cuando haga un pago de servicio personal, le tiene que exigir la seguridad social a la persona que le está prestando el servicio, siempre y cuando el pago supere un salario mínimo. En este caso, que le voy a pagar 5 millones de pesos porque me venga y me dé una conferencia, yo tengo que pedirle a ese señor que me soporte la seguridad social, no por 5 millones, sino 5 por 4, 20 por 2 millones. Porque la norma dice que el independiente debe aportar sobre el 40% del valor de lo pagado. Entonces, si yo le voy a pagar 5 millones, él debe traer una seguridad social como independiente por 2 millones de pesos. No quiero alargarme en este punto porque entonces es un tema tributario y lo vamos a ver con bastante detenimiento cuando empecemos el módulo tributario. Entonces, en el caso en que esté visando los cheques, todas esas cosas son las que debe verificar. Si va a verificar un cheque de una compra de mercancías, pues debe verificar que la factura cumpla con los requisitos que está señalando la norma tributaria.
Pasamos ahora a hablarles un poquito de lo que es un presupuesto. Entonces, por aquí esta diapositiva, pues aquí básicamente es teórico lo que les comento. Básicamente lo que uno está haciendo es planear a futuro, lo que hablábamos ahora para lo que servía la contabilidad. Entonces el presupuesto es básicamente como un complemento, es como proyectarme qué es lo que yo quiero hacer, qué es lo que yo voy a hacer con esa entidad sin ánimo de lucro, qué actividades voy a llevar a cabo. Y entonces, acá en esta otra diapositiva, ya gráficamente les digo qué es lo que es un presupuesto. ¿Un presupuesto para qué se hace? Se formula para un cierto periodo. Normalmente uno hace el presupuesto para un año. Entonces, ¿qué hago allí? Yo allí coloco los objetivos que tengo propuestos y los expreso en términos monetarios, por supuesto. Vamos a poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo de un club deportivo, una entidad sin ánimo de lucro del sector deportivo. Entonces, el presupuesto, cuando se reúne la junta de socios o la asamblea general, normalmente el presupuesto lo debe elaborar la administración y se lo debe presentar para su aprobación a la asamblea general. Hay que hacer una aclaración aquí. Las entidades privadas, que no sean públicas o sean privadas, como las fundaciones, que son de naturaleza privada, no tienen que tener ese presupuesto como lo hacen las entidades públicas y que no puedo trasladar y que no puedo mover esta partida y que no puedo... No, un presupuesto es una base. En un presupuesto yo proyecté mis objetivos, los valoricé, los llevé a un presupuesto, me los aprobaron en la asamblea, pero durante el desarrollo de la actividad, alguno de los gastos no se va a poder dar por X o Y motivo, mientras que otro gasto tengo la necesidad de hacerlo. Yo como administración, ¿qué debo hacer? Debo informar esa diferencia, esa comparación entre el presupuesto, esa ejecución presupuestal me va a dar diferencias. Entonces, no quiere decir que el presupuesto me tenga que salir exacto, como su nombre lo indica, es un presupuesto. Entonces, lo que yo debo hacer es justificarle muy bien cuando presente los informes a la Asamblea General por qué se dio la diferencia, quién me lo autorizó, porque si es una partida grande que yo no voy a ejecutar y necesito ejecutar otra, pues lo ideal es que se lleve a, como mínimo, la Junta de Socios y la Junta de Socios apruebe pues ese cambio en el presupuesto. Entonces, básicamente, es como proyectarme en el tiempo, en mis objetivos, valorizarlos y llevarlos como a un informe, que es como prácticamente un estado de resultados proyectado para saber qué es lo que voy a hacer. Debo plantear preguntas como, ¿cuánto ingreso voy a tener? Por ejemplo, en una entidad con ánimo de lucro, yo proyecto cuánto ingreso quiero tener. En una entidad sin ánimo de lucro, yo creería que en muchos de los casos nos vamos al revés. ¿Yo qué quiero hacer? ¿Cuánto necesito para hacerlo? ¿Y de dónde voy a sacar ese ingreso? Por ejemplo, en un club deportivo yo quiero el próximo año participar en todos los eventos nacionales y quiero llevar a mis deportistas sin que ellos pongan un solo peso. Yo quiero gastarle todos los viajes para que sea un éxito la participación de mis deportistas. ¿Qué tengo que hacer? Hago un presupuesto. ¿Cuánto se le va? Perdón, que aquí una interrupción. Bueno, estos son los gajes de la virtualidad que nos interrumpen los perritos y otras cosas más, pero bueno, me disculpan allí. Entonces sigamos acá. Entonces estábamos hablando. Entonces yo, en este caso yo debo decir, bueno, ¿cuánto me cuestan esos viajes? ¿Cuánto dinero necesito, requiero para eso? ¿Y cómo lo voy a conseguir? O si yo lo tengo, entonces eso puede ser, por ejemplo, una reinversión de mis excedentes, porque si el ejercicio me dio, entonces yo en la Asamblea General digo, tenemos los recursos, ¿con qué llevar los recursos? Pero haga un presupuesto para que lo lleve a cabo. Y como les decía, va a haber diferencia presupuestal, pero después de que esté justificada, no hay ningún problema.
es importante, ¿para qué es importante? ¿Para qué es importante el presupuesto? Bueno, ojo, no solo es hacer el presupuesto, yo lo hago, pero cuando ya lo hago, cuando termina el ejercicio, yo debo hacer la ejecución presupuestal. La ejecución presupuestal es comparar el presupuesto con la realidad y sacar esas diferencias de que estábamos hablando. Entonces, cuando yo hago esa comparación y saco esas diferencias, yo debo mostrarle eso a la Asamblea General. Este fue el presupuesto que ustedes aprobaron, este fue la ejecución presupuestal, estas son las diferencias presupuestales que están debidamente justificadas por esto, por este motivo, y que fueron aprobadas por la Asamblea General o por la Junta de Socios. Básicamente se trata de informar cuál fue la ejecución presupuestal. Bueno, en las entidades sin ánimo de lucro, bueno, básicamente esto es lo que ya les he hablado. Hay que tener en cuenta esto que les comento acá. Las entidades sin ánimo de lucro son personas jurídicas que se deben visualizar como una extensión del Estado. ¿Por qué como una extensión del Estado? Generalmente las entidades sin ánimo de lucro ejecutan actividades que debían estar ejecutando el Estado y las hace las entidades sin ánimo de lucro en muchos casos del orden privado. Acá les hablo de la proyección de ingresos y egresos necesarios para el funcionamiento normal de la GESAL. Esto me sirve también para evaluar cómo se manejó, cómo me fue, cuáles errores tuve, qué debo corregir. Acá está, es la fuente para determinar las necesidades del año. Su efecto debe ser neutro en las entidades sin ánimo de lucro, debe ser neutro, pero aquí hago una aclaración, y aquí vuelvo y lo repito, se los he venido diciendo durante todo el desarrollo de la charla, aunque las GESAL no persiguen ánimo de lucro, tampoco buscan perder, buscan ejecutar unas labores con la ejecución presupuestal que en principio se debería ser neutra, no generar ni utilidad ni pérdida. Eso es verdad, no, en principio yo digo, voy a generar estos ingresos para poder cumplir con mi objeto social, que es apoyar a mis deportistas de deportivo. Pero también puede suceder que me dé un excedente porque proyecto con ese excedente comprar activos. Por ejemplo, yo como club deportivo deseo comprar una buceta para poder transportar a mis deportistas. Una buceta no es un gasto, pero se puede llevar al presupuesto como adquisición de activos fijos. Entonces, después de mis ingresos, yo relaciono mis gastos, mis costos de las actividades que yo ejercí, me da un resultado que es un excedente, allí todavía no está neutro, y ese excedente yo lo voy a utilizar para comprar la buceta, y allí está neutro, porque lo que yo voy a generar, todo me lo voy a gastar en la adquisición de ese vehículo. Entonces, desde ese punto de vista, pues el presupuesto en principio debe ser neutro. Yo creo, Juan David, que les doy paso a las preguntas. Si hay alguna duda, alguna inquietud que yo pueda aclararles, les sugiero también si hay algo particular que ustedes quieran enviarme al correo electrónico para que en las próximas secciones yo lo pueda desarrollar. El correo electrónico es olga.l.gutierrez.hotmail.com. Allí me pueden hacer sus consultas, algún tema en especial que quieren que tratemos, y lo abordamos en la próxima sección. Doctora, ¿puede repetir el correo, por favor? Sí, Olga, L de Liliana, Gutiérrez, con Z, B corta, @hotmail.com. Muchas gracias. No sé, Juan David, voy a tratar de mirar aquí, pero no sé si de pronto hayan entonces preguntas. ¿Usted me ayuda con eso? Por favor. Hola. Perdón, qué pena, es que estoy como Sí, fallando. Juan David, te estaba pidiendo el favor, si me podías ayudar con si hay preguntas. Sí, bueno, yo he visto que han estado activos acá en el chat. No veo aquí. Bueno,
Bueno, aquí hay, bueno, la primera pregunta que hace el señor Milton, ¿cómo saber si soy responsable de IVA? Eso fue iniciando la sesión. Bueno, la responsabilidad de IVA, el primer punto que tienes que saber es ir a buscar en el estatuto tributario si lo que es el servicio que estás prestando o el producto que estás vendiendo es grabado con IVA. Pero ese es un tema que es de la próxima semana, de la próxima sección, porque abordaremos el tema tributario y allí vamos a ver el impuesto sobre las ventas en particular. Sí, Juan David. Perfecto. Sí, señora. Bueno. Señor Julián Alberto pregunta que si tiene un formato de libro de registro de socios. Bueno, un formato, pues les puedo sugerir algo, porque pues en internet deben haber muchos formatos, eso no tiene un formato en especial, no hay un modelo en especial, e inclusive los software contables en algunos casos traen un modelo, y lo importante es que prenumera las hojas porque deben ir numeradas y son las que se llevan a la Cámara de Comercio y allí se registran, pero no es un modelo en especial. Incluso pueden ser hojas en blanco y que el libro se llame libro de socios y usted allí hace el registro de sus socios. Sin embargo, pues para la próxima sección puedo mirar si bajamos algún modelo para que lo conozcan. Gracias. Bueno, aquí hay, eso es como una pregunta, pero bueno, te la voy a leer. Dice, Corpo Versalles es catalogado como ESAL y su obligación tributaria es régimen especial. Se tiene como asociados a productores de aguacate y se pretende comercializar y exportar. ¿Se puede hacer sin perder la tributación a régimen especial? Por supuesto que sí. Una entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial no quiere decir que no pueda vender o que no pueda producir excedentes, lo que hablábamos ahora. Lo que pasa es que tiene otra serie de obligaciones que tiene que cumplir, que esas las vamos a ver en el módulo tributario con detenimiento, y que si no las cumple, pues pierde la calidad y entonces funcionaría como cualquier persona jurídica normal y corriente, pagando impuestos a tasa full, a tasa general, como cualquier persona jurídica. La diferencia no radica en la actividad, la diferencia básicamente radica en que una persona jurídica común y corriente paga tarifa general del impuesto sobre la renta y una entidad sin ánimo de lucro del régimen tributario especial puede estar exenta totalmente del impuesto a la renta si cumple con la reinversión de los excedentes y con el registro en la página web que tienen que hacer todas las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, que lo veremos en la próxima sección. Perfecto. Bueno, Doctora, de adelante. Asomercatoro, quiero... Sí, perdón. Se le fue el audio, la señora de Asomercatoro. Hola, ¿será que de pronto se lo bloqueé acá? De pronto escribirnos la señora de Asomercatoro, por favor me escribe al chat para saber quién es y activar el audio, por favor. Bueno, dice el señor Germán Arturo, buenas noches, en el registro de socios se hace también el registro de los socios cuando se retiran. Sí, se debe tener actualizado. El libro de registro de socios básicamente lo que se trata es de tener actualizado quiénes son los socios en la vigencia en que se están. Perfecto. Bueno, aquí el señor Milton me preguntaba por las memorias de la sesión pasada. Bueno, ¿qué vamos a hacer con el tema de las memorias? Las memorias a veces son muy pesadas para enviarlas desde nuestro correo institucional. Como son tantos, el correo no tiene la capacidad de adjuntar un archivo de cierto peso, por así decirlo, y enviarlo pues a varias personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Yo voy a crear un espacio en la página web de la Cámara de Comercio, www.camaracartago.org. Aquí lo voy a publicar en el chat. Y allí voy a estar cargando las memorias de las diferentes sesiones para que ustedes puedan ingresar y las puedan descargar, estas presentaciones. Porque enviarlas al correo electrónico a veces se pone complicado por el peso de algunos archivos. Entonces, para que por favor consulten la página. Generalmente lo publicamos ahí en el primer pantallazo. No tienen que estar ingresando pues algún menú o alguna cosa, sino que pueden buscar en ese primer pantallazo que se abre cuando ustedes ingresan a la página de la cámara. Acá les voy a compartir el enlace, camaracartago.org. Y ustedes consultan y descargan las memorias. Bueno, señora Olga, no, yo no veo más preguntas acá. No, señora, ¿alguna pregunta de pronto de alguien? ¿Alguna inquietud? Ve, tienes el micrófono apagado. Ahí te lo reactivé. Lo puedes encender, el micrófono, señora Olga. No se le está escuchando nada, señora Olga. Tiene el micrófono apagado. Ya, listo. Listo. Les estaba diciendo, recordarles que escriban a mi correo electrónico si tienen alguna inquietud o a la Cámara de Comercio de Cartago y ustedes me la comparten a mí antes de la próxima sección y con muchísimo gusto pues estaremos aclarando cualquier inquietud, cualquier duda. La señora que estaba hablando y se le fue el audio. Ya, ella ya escribió aquí en el chat. La señora Amparo Grajales de Asomercatoro. Comenta que como tal no venden en el mercado campesino, venden los asociados. Entonces, ¿cómo se lleva un libro diario si no hay entradas? Solo las cuotas de cada mes. No, es que precisamente el libro diario lo que registra son las operaciones contables de la asociación. Si la asociación no está teniendo ventas, la operación que ella está teniendo es precisamente las cuotas que está recibiendo. Y me imagino que tendrá unos gastos administrativos. ¿Qué se lleva en el libro diario? El libro diario consigna todos esos documentos que está haciendo, que tuvo recibos de caja de los socios porque pagaron las cuotas de asociación. Supongamos que no tuvo sino cuotas de asociación, pagó servicios públicos, pagó arrendamiento seguramente del local donde tiene la oficina. Pues esas son operaciones contables que deben de estar respaldadas y son las que deben ir a ese libro diario y en resumen al libro mayor y menor. Bueno, la señora Ana Viñas, al final. Bueno, también de pronto, sí, la señora Ana Viñas dice que como sugerencia entregar las memorias en una USB, como se hizo en algunos programas anteriores. Bueno, tendría que validar si es viable en este momento, pues no, estamos tratando pues de evitar el contacto en lo posible con personas pues por el tema del COVID-19, por eso estamos tratando de manejar todo de manera virtual. El correo electrónico, pues perdón, la página web puede ser un medio eficaz para que ustedes igual descarguen las memorias. De pronto, si tiene inconvenientes, pues me puede escribir y podemos mirar qué podemos hacer por usted, señora Ana Viñas. Bueno, aquí el señor Milton me hace una pregunta, pues ajena al tema, pero le recomiendo que se ponga en contacto con la doctora Lina, por favor, para que ella le indique cómo está el proceso sobre la solicitud que usted le realizó. ¿Listo? Para que mejor lo hable directamente con ella, señor Milton. Bueno, ya en ese sentido no hay más preguntas. Yo creo, doctora, que ya podemos dar por finalizado esta sesión. Bueno, sí, yo les agradezco mucho la atención. Les recomiendo pues su participación. Ahí les dejé el correo electrónico escrito que por fin encontré el chat. Entonces, muchas gracias y muchas gracias, Juan David, por tu apoyo. Con mucho gusto. Recordarles que la próxima sesión es el martes 15 de septiembre, en este mismo horario, a partir de las 5 de la tarde. Ingresamos por este mismo enlace del Zoom. Esto no va a cambiar durante todo el programa. Los invito a que hagan este esfuerzo y puedan cursar todo el programa. La verdad es muy interesante.
por allí vamos a tener unos módulos de proyectos que yo sé que también les va a gustar mucho y les va a interesar muchísimo, pero esos temas contables también son bien interesantes para ustedes, todo el manejo tributario. Entonces, la invitación es a que aprovechen estos espacios que con tanto esfuerzo nosotros desde Cámara de Comercio lo ponemos a disposición de ustedes. Esto pues totalmente gratuito y bueno, esta vez apoyándonos por esta plataforma digital. Bueno, no siendo más, doctora Olga, muchísimas gracias, muy amable, súper interesante toda esta temática que abordó en este tiempo. A los asistentes también muchas gracias por estar aquí tan juiciosos. Nos vemos el próximo martes. Bueno, hasta el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, igualmente, que estén bien. Hasta luego.